Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están bien o no están bien? ¿De quién es el usuario DL61? ¿De quién es ese usuario? Mío, profe, mío. ¿Quién es mío, profe? ¿Nombre? ¿Quién eres? Cortés, profe. Ah, buenas tardes. Bueno chicos, entonces para que porfa estemos atentos, ¿listo? Perdón, es que me está escribiendo un estudiante ahí que tiene problemas para entrar. Bueno chicos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Cómo han estado? ¿Si recargaron energías o no? Vamos a ver si No. Décimo hoy me habla mucho porque estoy triste. Estoy triste de algunos cursos, entonces esperemos que Décimo me deje. Oh, ¿listo? ¿Listo, listo? Sí, señor. No, profe, usted sabe que nosotros somos una buena elegancia. Eso espero, señor Harold Barrera y sus queridos compañeros. ¿Listo? Bueno. Profe, yo saco la cara por el curso. Sí, a veces sí. ¿Para qué dejarlo? De la voz ya no volvió a hablar. Torres No. tampoco. Capera tampoco. Sara Gaitán ¿Qué no, más? tampoco, ¿no? Nicole Vaquiro tampoco. Santofimio cuando quiere habla, cuando no, ahora a veces ni entra la descarada esa. No mentiras. Para joder solo habla. Siempre entra. Mentiras, es molestando. Hay que ponerle actitud a esta clase porque si no nos dormimos ahí todos. Diré que le va a hacer bullying a Ortiz, no vayan a decir nada. A ver. Triste también con ese señor Ortiz, que no participa, no hace nada. No, definitivamente estoy muy triste. Voy a hablar con Eni hoy. Voy a decirle a Eni que no, que ese Ortiz no quiere trabajar. No, Ortiz, ¿cómo así? Qué tristeza, viejo. ¿Cómo así? No, ¿qué está pasando? Qué violencia, profe. No mentiras, estaba molestando un momentico. Mentiras. Vamos a iniciar, ¿listo? Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Espero muy bien, chicos, sea muy positivo para ustedes. Les recuerdo que pues, la clase va a durar 55 minutos. Entonces vamos a ingresar cuando yo les diga con el mismo link, cuando yo les indique, ¿listo? El día de hoy no queda tarea y no hay que subir evidencias para que porfa estén pendientes, ¿listo? Acá para clase digo, sí, profe. Ay, este descarado. No, pero si les toca hacer algo para que el jueves no me vaya a doler el estómago, ¿listo? Entonces ahorita les voy a ir comentando todo lo que vamos a hacer, ¿listo? Entonces, porfa, cuadernitos en mano y esferos, ¿listo? Vamos a tomar unos apuntes chiquiticos y ya, ¿listo? Para que porfa estemos atentos. ¿Tú que está grabando la clase? Sí, señor, estoy grabando. Desde que iniciaron ustedes a entrar, estoy grabando. Entonces hay que permitir que en las clases del profe se haga un poquito de recovery, un poquito nomás. Bueno, vamos a ver, vamos a dar el 100% hoy, a ver quién da el 100% hoy. Se me cayó la tapa del marcador. Bueno chicos, vamos a iniciar. Vamos a ver quién está activo. Vamos a iniciar con el tema de esta semana. ¿Cuál es el tema que estamos trabajando? A ver, vamos a iniciar. ¿Cuál es el Texto tema? expositivo. Texto expositivo. Texto Muy bien. expositivo. Muy bien, el texto expositivo. Texto expositivo, ¿a qué meta estamos aludiendo esta semana? La primera, creo. Meta número 1 y pues la fecha respectiva 27 de julio, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Como estamos a metros y a distancias no remuneradas, entonces pues espero porfa que me ayuden con la participación, ¿listo? Ya que pues si no me ayudan pues la clase pues no se ve chévere dinámica. Entonces vamos a iniciar. Cuando yo hablo del texto expositivo, tengo que tener en cuenta pues que este texto busca un algo o tiene una finalidad. Entonces el texto expositivo busca informar sobre algún acontecimiento, ¿cierto? Algún acontecimiento que sucede
de manera real, ¿cierto? Que sucede de manera real para contar un tema, ya sea, ¿cuáles serían los temas que podríamos utilizar dentro del texto expositivo? Un tema ya sea que ¿Científico? Ciencia. podríamos hablar de, sí, ya sea social, ¿cierto? Cultural. Exacto, cultural, político, Religioso. Y religioso económico. y económico, ¿no? Una pregunta así como chiflerita. Si hablamos del término científico, que está bien, está claro y entra también, ¿dónde estaría el científico? ¿O a qué le apuntaría el científico estos 5 elementos? ¿Cuál sería? ¿Dónde entraría lo científico? En lo cultural. Exacto, entra entre lo cultural y lo social. Ojo porque lo científico apunta a estas dos miras, ¿listo? Digamos que en lo político no entraría mucho, en lo religioso tampoco, pero de pronto por datos, en lo científico también nos puede brindar ¿qué? Algún valor económico o alguna financiación, ¿listo? Entonces, ojo ahí. Entonces el texto expositivo busca informar sobre algún acontecimiento que pasa o sucede en estos aspectos. Ojo, teniendo en cuenta el contexto. ¿Qué es contexto? El lugar donde se está realizando eso o algo así. Exacto, muy bien, señorita Bella. Teniendo en cuenta el contexto donde se desarrolla o se da a conocer. Listo, muy bien. Eso es lo más importante, que no se les olvide a ustedes. Siempre el texto expositivo busca que informar, informarle, ¿listo? Entonces tengámoslo muy presente, ¿listo? Entonces para que por favor no se me vayan a desviar. Bueno, dentro del texto expositivo buscamos que se den esas características, ¿cierto? Ese texto expositivo tiene una finalidad, ¿listo? Entonces, ¿la finalidad cuál es? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad que busca un texto expositivo, chicos? ¿Cuál será? Informar lo que está, bueno, lo que quiere transmitir, ¿no? ¿Informar o convencer? Informar, porque si es expositivo quiere exponer una idea. ¿Y no convence? Pues... y su madre. Sí, profe. Ojo. Generar, entonces lo que busca es generar una postura de interacción entre el tema, el autor y el lector, para convencerlo sobre una información obtenida, ¿cierto? Eso es lo que busca. Porque cualquiera no va a informar sobre algún suceso o acontecimiento, ¿listo? Más adelante vamos a ver pues las características del texto expositivo, pero la gracia es que se me grabe en esto, ¿listo? La finalidad es generar una postura de interacción entre el tema, el autor y el lector para convencerlo sobre alguna información obtenida. En este caso la información obtenida, sería el tema. ¿Listo? Si se ve bien, o les tomo fotico y envío al grupo, ¿cómo les parece? ¿También? ¿O lo hago? Les tomo la fotico y se las envío, ¿sí? Sí, profe. Profe con fotos, Yo sí. diría que la foto. Listo, sí, yo los entiendo porque pues yo sé que es más complejo. Pero es que a mí las diapositivas me gustan poco a poco. Pero tranquilos, espérenme que ahora no los encuentro. ¿Dónde está décimo? Con tanto grupo que no maneja. Listo. Entonces se va la primera parte en la foto. Chum, se fue. Bueno. Como lo que busca es generar esa convicción de darle a ese lector toda la información posible, ¿cuál es el paso a paso que tiene este texto expositivo? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cuál es el paso a paso que tiene esa estructura establecida, ese texto expositivo?
explicar la estructura, profe. Sí, ¿cuál es la estructura? Exacto. Busca siempre explicar. La introducción, el desarrollo y la conclusión. Como la introducción al tema. Muy bien, introducción, el desarrollo y la conclusión. Muy bien, chicos, gracias por la participación, los que están participando. Bueno, cuando yo hablo de introducción en un texto, ¿qué es lo que me va a introducir a un texto? Tengo esa palabra muy toda rara. ¿Qué es lo que me va a generar esa introducción a ese texto? ¿Qué empieza a introducirme a mí como lector de un texto X? El Presentar el tema. Presenta el tema. ¿Cómo se presenta ese tema? Muy bien, vamos bien. ¿Cómo se presenta ese tema? Por medio del título. Exacto. E inicia desde el título. Muy bien, Harold. El inicio, ya el texto me va generalizando ¿qué? Ese complemento, ese más. Ya cuando tengo el título, ¿qué va ahora sí que acompaña o qué sigue? Abordar el punto de vista que se tiene sobre ese tema. Exacto. ¿Cómo abarco ese punto de vista? A ver, Por la pregunta problema, ¿no? acuérdense muy bien. Punto de vista. Uy, ¿qué le pasó? Punto de vista. Acuérdense que ese punto de vista siempre tengo que formularme ¿una qué? Acuérdense, en causa, Pregunta. consecuencia, busco una qué. Pregunta. Exacto, siempre me voy a generalizar una pregunta y le voy a dar una posible solución. Gracias, señorita Vera. Obviamente que la solución la voy a desarrollar más adelante, ¿no? Aquí lo que me voy a poner a hacer es la pregunta. ¿Cómo voy a formular esa pregunta? O cómo le voy a dar esa introducción al tema, ¿cierto? Entonces, título, punto de vista, igual a la pregunta frente al tema que voy a desarrollar. ¿Sí se está entendiendo ahí, babies, o no? Sí, señor. Sí, señor. Listo. No sé, si me confunden me dicen, ¿listo? Cuando yo ya tengo claro de ejemplo que voy a hablar de tal tema, ya estoy diciendo mi punto de vista va a ser así porque yo me he preguntado muchas veces sobre ese tema y ya tengo esas razones para empezar a argumentarlo. ¿Cómo argumento ese desarrollo, bebés? ¿Cómo lo argumento? ¿A partir de qué o cómo lo organizo? De una investigación. Ya hay una investigación previa, ¿cierto? Porque ya conozco, sé y empiezo a identificar el problema y lo empiezo a atacar, ¿cierto? ¿Y tú cómo haces para identificarlo, para desarrollarlo? Por medio de actividades en persona, se puede decir. O sea, es que se me olvidó la palabra esa forma. ¿Juicios de valor? No, o sea, por medio de, digamos, de encuestas y todas esas cosas. Ah, ok. ¿Cómo se llama, profe? Tabulación de la información. ¿Sí? Esa cosa. Evidencias. Exacto, evidencias, exacto, que ayuden a generar que más reconocimiento de eso. Sí, estás escalando, pero te falta. Yo cómo sé que esto es el desarrollo, yo cómo sé. A partir de que ya tengo organizado el tema, mi punto de vista, ¿cómo empiezo a configurar ese texto expositivo? Pues colocando varias opiniones sobre lo mismo. Exacto, entra la opinión. Listo, vamos bien. Esa opinión, ¿cómo la organizo dentro del desarrollo del texto? ¿Cómo lo organizo? ¿Por ideas? Exacto, pero esas ideas, ¿cómo van escritas? ¿Cómo organizo esas ideas y opiniones? En parrafitos. Exactamente, nunca se me les olvide, chicos. Para que un texto expositivo se dé, lo voy a escribir en mayúscula, va a ir en párrafo. Siempre va a ir en párrafo argumentando, pues la idea que quiero tratar frente al tema, ¿listo? Y, oye, esa pregunta tan boba, profe. La conclusión, ¿qué es? Con base en el texto expositivo, acuérdense muy bien, ¿qué es una conclusión? Clara y evidente frente a un texto expositivo. Es donde se cierra, por así decirlo, lo que investigamos y se resume lo más importante. Tú dijiste una palabra, resumen. Se le da respuesta a toda la investigación. Resumen Se le busca una posible solución. y la respuesta Sí. frente al tema. Muy bien, Harold, muy bien, Vera y muy bien, Santa Fe. Listo. Mi pregunta técnica acá, chicos. Si yo desde el inicio hasta el final manejo una posición u opinión negativa, ¿eso sigue siendo un texto expositivo o cambia la forma? Si yo hablo negativo todo negativo.
Para mí el amor no existe, no existe y concluyo que el amor no existe porque yo lo he comprobado. Yo Sí, tengo sigue pruebas. siendo expositivo. No, porque se supone que el expositivo quiere dar Dar como diversas a opiniones. convencer a las personas. O si yo más bien estoy como a ratos ustedes. A ratos sí, a ratos no. A ratos el amor existe y a ratos el amor no existe. ¿Cuál es más? No, sí, sigue siendo expositivo, ¿no? No, porque ya es algo más confuso y eso es lo que quiere dar, es algo más concreto, por así decirlo. Más condente? ¿O es bueno o es malo, cierto? Bueno, ¿Listo? Ojo ahí, Vera. Muy bien lo que dice Vera, ojo. Cuando yo ya me empiezo a perder del tema, ya el tema es positivo, se cayó, porque ya no está cumpliendo con esa acta de qué? De informar. Siempre el de informar lo que hace es que decirle o es verdad o es mentira. Situación actual del país. Cuéntenme, ¿cuál es la situación actual de esos acontecimientos que informan? ¿Informan de manera clara y concisa o es muy amarillista y confunde? Ahí ya es estamos muy entrando. amarillista. Ya es muy amarillista porque el tema general es uno y lo están generalizando en todo, ¿cierto? ¿Sí o no? Pues mentiras mías. No, es Sí. verdad, profe. Ah, ok. Profe, tengo una duda. Listo, pregunta. Esa es la gracia. Pregunten. Dime. Si usted dice que en el texto expositivo se tiene que tener solamente una postura frente al tema, o sea que entonces mi tesis del año pasado no serviría, porque nosotros estamos explicando lo bueno y lo malo de la tecnología. Vamos a eso. Cuando tú hiciste los trabajos de tesis, que lo que buscan es más informar, la conclusión deriva de lo que tú quieras dejar. Ojo, hay conclusiones que son conclusiones precisas. Sirve. Como hay otras conclusiones que son ¿qué? Más de qué? De dejar proyecciones. O sea, más adelante probablemente pueda existir. O solamente sirven como, sí, el amor existe porque ya. Acuérdense que también varía de acuerdo al tipo de conclusión que yo haga. Ejemplo, hay grupos que el año pasado lo que hicieron fue dejar como un reconocimiento, informar sobre ese tema. Pero hay unos grupos que fueron más allá. ¿Sí me hago entender? Hay unos grupos que ya dijeron, sí se puede comprobar que el maltrato animal se da porque hay pruebas contundentes. Entonces en el futuro podemos evidenciar que sí se hacía maltrato en las personas. En cambio el tuyo que era más científico y digámoslo así, la mecatrónica, son posibles respuestas que a pasar del tiempo pueden cambiar. Porque no hay una teoría exacta que diga que las cosas van a quedarse en estáticas, ¿no? Van a ir cambiando su forma bueno, la postura, ¿cómo decirlo allí? La construcción del elemento va a cambiar, ¿sí me hago entender? Entonces, ojo con eso porque en los expositivos las tesis también entrarían a jugar ahí, pero ojo, es más como yo doy mi opinión y cómo yo voy a dar la posible conclusión, ¿sí me hago entender? Por eso es lo que yo les digo, ojo ahí cómo estamos planteando la teoría desde el principio, porque si no se puede caer. ¿Listo? ¿Me entendiste más o menos o quedaste confundido? Quedaste confundido. No, profe, ya entendí. Quedaste confundido. Ojo si quedan confundidos me dicen. ¿Y el resto se confundió o quedó peor? Profe, pues eso Por mi sería parte, ya sería como dar un punto de vista de su tema a explicar, ¿no? Ojo, lo que estoy diciendo es así, mire. Si yo desde mi introducción y desde como esa pregunta que yo la puedo formular con los signos de pregunta o no, yo ya empiezo a generalizar qué es lo que yo busco como persona. Si lo que quiero es informarle, busco convencerlo o busco demostrar, yo ya me empiezo a desarrollar qué es lo que yo quiero con mi texto. Yo ya empiezo a decir, yo voy a decirles que esto es bueno o esto es malo o esto le puede servir, ¿sí ve? Entonces hay cosas que yo puedo empezar a condicionar desde acá. Desde la pregunta, problema o el interrogante o la tesis que usted se pronuncia a la introducción, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el trabajo de hoy? El día de hoy vamos a tratar de crear un tipo de texto expositivo muy corto para que se pueda comprender la idea, ¿listo? Entonces, tomen los apuntes necesarios, por favor. Hoy no enviamos nada a Classroom, ¿listo? Por favor. ¿Les tomo foto a esto último de acá? Sí, señor. Debí mejor haberle tomado foto a todo y luego enviar. ¿Quién es Nicolás Lamas? Nicolás, ¿lo escuchas bien o ya escuchas bien? Ya, yo escucho bien, profe.
que a veces es como el internet, como que genera esa caída masiva. Bueno chicos, para que se pueda dar un texto expositivo les recuerdo pues que el autor es libre de escribir lo que él opine, piense, pero siempre y cuando cumpla con esa noción de informar. Entonces vamos a iniciar. Dígame en un tema pues que podamos desarrollar todos. Un tema, por favor. Profe, la política en los últimos tiempos, ¿no? La política en los últimos tiempos. Bueno, no me parece mal. ¿Alguno tiene otro tema, por favor? ¿Qué quiero saber de la política en los últimos años? A ver, Jarito, ya que pusiste el tema. ¿Qué quieres saber? Ya me tengo No que sé, hacer la profe, pregunta. cómo se ha movilizado con este tema del coronavirus y todos esos cambios que tuvo que tener obligatorios. Entonces ponle así. Podríamos empezar así la pregunta, ¿no? La podemos modificar. Actualmente, se puede decir que la política como movimiento dentro de la sociedad, podemos ser empáticos, ¿no? Aquí puede ser de una vez el país o podemos generalizarlo. Como movimiento dentro de la sociedad colombiana, ha afectado las condiciones, sí, podríamos meternos ahí. Las condiciones de la vida. Si nos serviría de la vida o no. ¿Qué piensas, Harold? Pues yo creería que sí, ¿no? Como movimiento dentro de la sociedad colombiana ha afectado las condiciones de la vida en diversos escenarios. En diversos escenarios. ¿Qué podemos meternos con qué? Que en diversos escenarios. Pues me ha afectado con las condiciones de vida. Como el hogar, ¿no? En diversos diversos escenarios, como el escenarios. hogar. En los hogares colombianos, en los hogares, sí, en diversos escenarios, en algunos lugares, en algunos hogares o en los hogares. ¿Qué opinan? En los hogares, porque como tal todos fuimos afectados por esa cosa. En los hogares. Cuando yo ya tengo esto, dígame en un título que yo diga, oh, va a leerlo todo décimo, a ver, de la política. ¿Cómo le podríamos poner? ¿Cómo le podríamos poner? ¿El peso de la política en nuestro país? Me parece el peso de la política en el país. Gracias. Bueno, palabras claves para poder desarrollar el desarrollo. Es como para que ustedes empiecen. ¿Listo? ¿Cómo hacer el proceso? Primero, política, luego movimiento, sociedad colombiana, afectaciones en la vida y en los hogares, ¿cierto? Hay condiciones. Serían las palabras que entrarían a ser ¿qué? Eje para crear ¿qué? ¿Alguien se acuerda qué es lo que hay que crear acá? Parrafitos. Los párrafos, listo. Entonces dice, actualmente se puede decir que la política como movimiento dentro de la sociedad colombiana ha afectado las condiciones de la vida en diversos escenarios en los hogares. Esto de aquí escenarios me suena como raro, pero bueno, dejémoslo ahí. En los diversos hogares. Más bien dejémoslo así, en los diversos hogares. Me suena mejor. Perdón. Punto. Hogares. ¿Cómo sería el desarrollo de ese primer párrafo? ¿Cómo podríamos iniciarlo? A ver. Acuérdense que busco informar, busco que la gente me llegue. ¿Cómo podría decir? Se conoce que en Colombia, ¿qué puede pasar? Ideas, se conoce que en Colombia, por varios años, los altos mandos de la política, ¿qué han hecho?
Ayuda. Se conoce que en Colombia por varios años los altos mandos de la política han generado unas condiciones no adecuadas. ¿Sí puede servir? ¿Me escuchan? ¿O quedé hablando solo? Ah, Sí, profe, sí te escucha. ¿y por qué no me ayudan entonces generando unas condiciones no adecuadas para las familias? Para las familias más necesitadas, ¿sí? ¿Podríamos decirlo? Más Bueno, necesitadas. señor. Para las familias más necesitadas que regulan de un trabajo, pero dichas condiciones de este no son las mejores. ¿Cómo podría ser el otro párrafo, bebés? Se conoce que en Colombia por varios años los altos mandos de la política han generado unas condiciones no adecuadas para las familias más necesitadas que regulan de un trabajo, pero dichas condiciones, condiciones con condiciones no, pero dichas, Circunstancias. gracias, para dichas circunstancias de este no son las mejores. En momentos se evidencia los tipos de contrato, leyes que no permiten tener mayores ingresos, tener un mejor ingreso. ¿Qué más es política? Ayuda. En momentos de iniciar los contratos, leyes que no permiten tener un mejor ingreso. ¿Qué más es política? El conflicto que tiene en el país, ¿no? Un mejor ingreso, los diversos conflictos. Corrupción. Los diversos conflictos dentro de la sociedad. La corrupción de los recursos impiden tener una mejor vida, ¿sí? Tener una mejor vida, impiden tener una mejor vida y educación, ¿no? Que ya me interesa, y tener una mejor vida, dejémoslo hasta ahí mientras tanto. Ahora una posible conclusión, ¿cómo sería, bebés? ¿Cómo podríamos concluirlo? Colombia, al transcurso de su historia, se me olvidó. Colombia, al pesar de las diversas situaciones que enfrenta, no puede olvidar que la política está afectando la vida y los recursos de este país. Y los recursos de este país que
evidencia, que evidencia que este mecanismo es control, está controlado, no, está controlado, para no que está controlado para no generar qué o para no recibir qué, para no tener una mejor vida, Para no tener mejor una condición de vida. para no mejorar las condiciones de vida, será, ¿sí? Esa cosa. Para no mejorar las condiciones de vida, para no mejorar las condiciones socioeconómicas, será, sí. Socioeconómicas de esta sociedad, dejémoslo por ahí. Bueno, chicos, lo voy a leer todo y ustedes me van a decir cómo quedó. El peso, Se me le rindió. tranquila, el peso de la política en mi país. Actualmente se puede decir que la política como movimiento dentro de la sociedad colombiana ha afectado las condiciones de la vida en diversos hogares. Se conoce que en Colombia, por varios años, los altos mandos de la política han generado unas condiciones no adecuadas para las familias más necesitadas que regulan de un trabajo. Pero dichas circunstancias de este no son las mejores. En momentos se evidencia los tipos de contrato, leyes que no permiten tener un mejor ingreso, los diversos conflictos dentro de la sociedad, la corrupción de los recursos que impiden tener una mejor condición de vida. Colombia, al pesar de las diversas situaciones que enfrenta, no puede olvidar que la política está afectando la vida y los recursos de este país, que evidencia que este mecanismo está controlado para no mejorar una mejor, está controlado para no mejorar el aspecto socioeconómico de esta sociedad. ¿Qué tal quedó? ¿Qué tal? Qué bonito, profe. Pero si les parece que cumple o no cumple, porque le voy a empezar a hacer preguntas a todo el mundo. A ver. Acuérdense que lo que yo busco es informar. ¿Ahí estoy informando o no estoy informando? Pregunta 1. ¿Informo o no informo? Sí. ¿Qué Sí, Sí, estoy porque está informando? dando a reconocer sobre cómo es la política en los hogares bueno, pues sí, en la sociedad colombiana. Muy bien, ojo porque estoy hablando de esas condiciones que se están dando en Colombia como país. Y cómo a partir de algunos escenarios, desde el título lo dice, como ese peso o como siempre esas masas han sometido todo del país. Entonces yo creo que vamos empezando a cumplir lo del peso y lo del país dentro de la política, ¿listo? Hablamos que ha generado unas condiciones no adecuadas, entonces seguimos trabajando con las condiciones de la parte de arriba. Ojo, ahí hay mucha redundancia, entonces toca empezar a cambiar palabras, ¿listo? Podemos decir que el trabajo es el primer recurso que tienen las personas necesitadas, eso es vital en todos los hogares. Los tipos de contratos son malos, la corrupción también es mala, los conflictos son malos, que impiden pues tener una mejor condición de vida. Pues vamos bien. Entonces dice que las situaciones a las que se enfrenta el país, es evidente, choca con eso que siempre nos quieren imponer en esta sociedad. Para mí cumple el recurso, solamente entraríamos a hablar de un proceso de redacción. ¿Listo? Para que lo tengamos claro y contundente. Bueno, bebés, gracias por ese apoyo. Gracias por ese apoyo. Vamos a hacer el siguiente mapita. Porfa, para que por favor estén atentos. Chiquiticos, no se demoran mucho. Para que lo tengan presente. No es estilo de mapa, perdón, es como para que lo tengan claro. ¿Cuáles son los tipos de texto expositivo que se dan? ¿Listo? Entonces pongan tipos de textos para que porfa se me acuerden. Tipos de textos expositivos. Para que se acuerden. Y vamos a ver hoy uno nomás.
Entonces vamos a hablar del primero, que es la noticia. La noticia siempre está informando de un aspecto que está sucediendo. Entonces la noticia, la revista también informa, una reseña también informa, un acta informa, ¿listo? Las actas, ¿alguno ha hecho alguna vez actas? ¿Actas de clase o no ha hecho actas? ¿Se han hecho actas o no? Y el que usted tiene Sí, las hicimos el año pasado diciendo Sí. que íbamos a portarnos bien y que no sé qué. Ok, y el resumen, ¿listo? Tengámoslo presente. Son los tipos de textos que manejamos, ¿listo? Uy, eso quedó todo raro, en una carita feliz quedó todo raro. ¿Listo? Ese es el resumen. Entonces, para que lo tengan presente. Noticia, revista, reseña, acta y resumen son los principales ejemplos del tipo de texto que se utiliza dentro de este tipo de texto expositivo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? Si están seguros que no hay preguntas, ¿puedo empezar a hacer preguntitas chiquiticas? Mientras que se cierra y volvemos a ingresar. Sí, profe, hágale. Bueno, listo. Chicos, me van a poner atención entonces. Si yo hablo de texto expositivo, busca informar, ¿cierto? Actualmente, ¿yo cómo puedo exponer un tema? ¿Cómo lo podría exponer desde una noticia? A ver, ¿quién me quiere ayudar en este momento mientras lo hacemos? ¿Cómo exponeríamos una noticia a partir de un tema que se esté dando ya? Un tema, a ver, planteemos un tema. ¿Cuál tema podría servirnos? Yo no me quedo sordo. La salud, profe, no puede ser, ¿no? Sí, la salud. ¿Cómo la podríamos iniciar como noticia? A ver. Pues en los últimos meses Colombia se ha tenido, bueno, ha tenido como referencia una serie de cambios en su proceso de salud y bienestar que está influyendo mucho a Colombia o a los colombianos en general, ya que por el cambio de, no, mientras, ya que por esta nueva enfermedad COVID-19 se han descuidado muchos ámbitos y muchos procesos de salud, como lo es tener cuidado con el dengue, tener cuidado con otras enfermedades que también son muy importantes aparte de esta, ¿no? Puede ser. Podría ser. Babies, porfa, salimos y volvemos a ingresar. Listo, y retomamos lo que está diciendo Harold. Listo, porfa, se me conecta, no me olviden. Porfa. Listo. Volvió Harito porque Harito estábamos con Harry y yo. Listo, Harold. Con base en lo que tú decías, Harold, tenemos que tener presente que siempre cuando se va a informar, tiene que estar el tema latente, el tema tiene que ser, digámoslo así, que trascienda, que genere esa conciencia y que usted como lector empiece a agarrar todo lo que le dicen. ¿Listo? Pues para que lo tengamos presente. Chicos, porfa, entonces vamos a tomar las siguientes evidencias, porfa, para que estemos muy atentos. ¿Listo? Solamente es un pequeño resumen y ya. ¿Listo? Por favor. Entonces, para que porfa tomemos los apuntes necesarios. Perdón, es que esto está re loco. La noticia y sus partes. ¿Listo, chicos? Por favor, vamos a tomar los apuntes que usted cree pertinentes para la clase. ¿Listo? Entonces, por favor. Cuando hablamos de la noticia, recordemos que la noticia pues busca como tal esa intención comunicativa, esa intención en la cual usted como receptor o las personas que son receptoras capten la información que él quiere dar. ¿Listo? Entonces, noticia. Tiene el propósito de informarnos sobre un suceso novedoso. Es algo que está latente. Ocurrido en una comunidad o en un lugar determinado. Siempre las noticias van a estar acomodadas en donde pues se permita esa sociedad pueda hablar.
y que debe estar en conocimiento de sus habitantes. Se ubica dentro de un plano periodístico que muestra la parte de la realidad y el acontecer actual. ¿Qué será actual? ¿Alguien me puede ayudar con qué será actual? Algo reciente. Exacto, algo que está reciente, algo que pues está de auge en el momento, ¿listo? Como para que lo tengan presente. Decimos que la noticia se debe incluir datos esenciales para que la comprensión de dicho acontecimiento o de dicho tema pueda tener esa legibilidad y sea muy enfático frente a lo que se quiere hablar. Se tiene que proporcionar al público las respuestas a las siguientes interrogantes: el quién, el qué, el cuándo, el dónde y el por qué, a las que se puede decir que se puede añadir cómo se da esa organización para que usted como lector al momento de leer pueda identificar el quién, el qué, el cuándo, el dónde y el por qué se da pues ese tema. ¿Listo? Iniciamos el qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el qué es el que me va a decir el tema, el suceso, ese desarrollo que se está dando en esa noticia. Lo que por ejemplo decía Harold, ese que aquí en la noticia que nos decía Harold sería la salud, ejemplo en el siglo XXI, sería como la pregunta, o el título del interrogante, la noticia. El cuándo. Actualmente se evidencia que, ejemplo, en el 2020, en el mes de julio, se está viendo afectada la vida de algunas personas, lo que decía Harold anteriormente. ¿Dónde? Se está viendo el tipo de sociedad colombiana y los otros tipos de sociedades, ¿no? Que es donde se está desarrollando pues ese mecanismo. El cómo, a partir de cómo surgió esa pregunta o cómo surgió ese problema, hay que analizarlo muy bien porque los autores lo escriben muy bien, ¿listo? El por qué, cuáles son esas causas que generan que se dé una enfermedad o que se cambie la salud o que se desarrolle otras características, que era lo que decía Harold también. Y el quién es el autor que crea esa noticia, el autor que la escribe o el señor periodista que la transmite, listo, ya sea de manera verbal o de manera no verbal, también la transmite, listo. ¿Vamos bien o van perdidos, babies? Vamos bien. Bien. Bien, es como tratar de acomodar la información, listo. Entonces, ojo acá. Este es el esquema de donde siempre pues están los periódicos, ¿listo? El epígrafe es el nombre ya sea del periódico o de la persona que pues escribe esa noticia, ¿listo? El titular pues siempre va en letra grande con negrilla, que es como muy explosiva. Las noticias tienen en ese título de esa manera ser muy llamativas, con un lenguaje muy suave, pero también a la vez que sea como muy convencedor para que usted tenga esa capacidad de leer, ¿listo? Adicional a eso, hablamos de algo que se llama la bajada. La bajada quiere decir que son como herramientas que utilizan algunos autores dentro de los periódicos o de noticias, de donde sacan la información, llámese algo social, algo político, cultural o religioso. Lo que anterior dice, por ejemplo, el ministerio, eso del ministerio de transporte hace parte de las partes que política, eso va a ser parte de lo político. En la intermedia metropolitana igual, eso es político, todo eso es político porque generan eso, ¿listo? El LEAT, aquí en el LEAT, ¿a qué hace alusión? Dice que es el primer párrafo. Yo cuando les hice ahorita el ejercicio, ¿qué será el LEAT? ¿Qué será ese LEAT? ¿A qué hace alusión ese LEAT? El que me lo diga saca 100 hoy. Pues de todo lo que nos vaya a informar lo que vamos a leer, ¿no? Sí, O sea, pero eso... el LEAD es como... La introducción. Sí, básicamente. ¿Quién lo dijo? De la, ¿De la voz? Harold. Harold. Ari. de la voz. De la voz Ibera, listo. Ojo ahí, el LEAD es la introducción, ese primer párrafo que va a empezar a generalizarle a usted que esa pregunta y cómo lo va la posible solución, ¿no? Y pues el cuerpo pues es el desarrollo que se da dentro del texto. ¿Listo, chicos? Como para que lo tengan presente. Ojo, dentro de la noticia se manejan los titulares. Es el título que lleva esa noticia donde le va a sintetizar toda la información a ese lector. Y cómo usted va a ser capaz de poderlo entender a partir de ese título. ¿Listo, chicos? Acuérdense muy bien de eso. Dice que el epígrafe va
antes del título o generalmente va en la parte central y contextualiza pues el tema. Entonces, ejemplo, el epígrafe puede ser social. Ya usted sabe que eso es un epígrafe porque le va a hablar de todos los aspectos sociales. O le va a hablar de deportes, o le va a hablar de economía. Ya depende pues el tipo de noticia que usted lea. Las bajadas va después del título. Ojo, esto no es tan usado en algunos periódicos, listo, para que lo tengan presente. Se van a hacerlo más que todo en conceptos y en relación con la noticia. Puede ser una frase, listo, que va a acompañar. El LEAD es también conocido también como esa introducción que le va a decir al lector ese quién, ese por qué, ese dónde y ese cómo, y ese cuándo y ese qué se va a dar pues dentro de la noticia. ¿Listo? Ahí es donde empieza con esa pregunta, y la gracia es que usted en el desarrollo puede ir identificando pues las características de la noticia. Lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión también nos lleva a una noticia, ¿listo? Solamente que pues va desde la pregunta hasta el final, ¿listo? Pero pues tiene la misma tendencia. Y seguimos con pues algunas noticias van acompañadas por fotos o fotografías que hacen parte del tema que se está trabajando, listo, para que lo tengamos muy en cuenta. Siempre las fotos van impuestas dentro de la noticia, listo. Este es como el titular de siempre las noticias, ¿no? Mire, el epígrafe, el titular, la foto, la escritura, y pues siempre va como la persona que escribe o toma la foto, listo, para que lo tengan presente. Gracias, chiquitos, chiquitos. Bueno, chicos, con base en eso, pues yo sé que las noticias ustedes las dominan y las manejan. Es un tema que es muy rápido. Usted sabe que la noticia busca es informar y desarrollar el tema que se quiere trabajar. Es por esto, chicos, que para el día jueves vamos a tener presente las siguientes actividades, ¿listo? El jueves vamos a realizar un estilo de cuestionario a partir del libro El Quijote de la Mancha. Si las personas no lo han leído, yo voy a volverles a dejar en el link aquí en plataforma y en el grupo el libro El Quijote de la Mancha. Listo, voy a empezar a hacer preguntas. Yo sé que no tienen tiempo, pero pues vamos a realizar un poquitico de tiempo, a ver si lo pueden ir sacando y van leyendo. Listo, porfa, porque vamos a cambiar de libro muy pronto. Listo, para que lo tengan presente. ¿Alguno tiene dudas, preguntas, inquietudes? Porfa, para que me ayuden. Hoy no se sube nada a plataforma, hoy para que respire, inhale, descanse. ¿Listo? Porfa. Dormir. Puede dormir si quiere, o en la hora que queda se va a poner a leer El Quijote de la Mancha. ¿Listo? Ahí está, pueden leer El Quijote de la Mancha. ¿Listo? Avanza. Dime. Dormir. Bueno, ahorita canto le digo a Nick que no los deje dormir, no mentiras. Entonces ahorita les envío el link, ya ahorita se los envío. Chicos y chicas, muchas gracias por la participación, de verdad que es un placer volver a estar con ustedes. Por favor, no bajen la guardia y sigan así de activos, ¿listo? No sería nada más, me despido. Chaitos, y que tengan feliz día y mañana les vaya muy bien, ¿listo? Bueno, profe, muchas Gracias, gracias. profesor. Chao, si tienen alguna duda me preguntan, Profe, gracias. ¿listo? Chao, gracias. Juiciosos.